en el plano junto con R. Y omega es perpendicular a ello. Pero como a nosotros nos interesa relacionar la velocidad en la línea B, esa también está perpendicular al plano que forma la velocidad angular W y el radio R. Entonces, ¿cómo vamos a definir? Va a ser B, la que va a estar definida en términos de función de los otros dos. Muy bien, ya sabemos con su módulo y por la característica del movimiento, cuál va a ser, cuánto va a valer el módulo de la velocidad tangencial. Ahí les ruego, alumnos, que contesten. Porque estoy en una habitación encerrada. No hay ruido de nada. Y si ustedes no contestan, esta es una sensación de vacío interestelar. Así que, por favor, Profesora, contéstenme. Acá no sé dónde estoy parada. Bueno, entonces, siguiendo. La regla de la mano derecha, o sea, si yo vuelco omega sobre R, tomo el plano que forma omega con R, por supuesto, B va a estar definida como el vector resultante en ese orden, omega vector R. Bueno, eso ya se los expliqué ayer. Lo importante es que en el movimiento circular hay una relación concreta de que los módulos se relacionan a través del radio. O sea, la velocidad tangencial es la velocidad angular por el radio. Bien, veamos ahora qué pasa en el plano osculador, porque nosotros ya vimos en las trayectorias curvas que en los planos que están conteniendo la curva se presentan siempre dos aceleraciones. Una responsable de la curvatura, de que se curve, se flexione la línea. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama esa aceleración? centrípeta. Centrípeta, normal, muy bien. Y la otra que es responsable de que vaya, digamos, cambiando su velocidad a lo largo de la línea, que es la tangencial. Tenemos la centrípeta o normal y la tangencial. Bien. Habíamos visto que había dos términos, que era la tangencial y habíamos visto que la centrípeta normal era esto. Veamos acá. ¿Qué pasa si nosotros estamos teniendo, en este caso, cómo se van a transformar ahora estas dos componentes con la condición que encontramos de que B es igual a omega R? Entonces reemplazo acá, va a ser omega R, acá tengo B cuadrado, va a ser omega cuadrado R cuadrado, y voy a tener ahora la aceleración total, que no es esta, sino la vamos a ver acá, la aceleración en el plano osculador. Vamos a ver que se escribe de otra manera si una la relacionamos con las magnitudes angulares. Y acá queda en concreto. Vamos a ver dónde están esas dos aceleraciones en el próximo. Me faltó. Bueno, la van a ver más, pero si lo hubiéramos visto, acá le faltaría, si tenemos que representar, acá solo tenemos la aceleración normal, nos faltó dibujar acá la aceleración tangencial, está en esta dirección de T0. Y en otro gráfico va a aparecer las dos componentes y van a ver que entre AN y AT0 se pueden componer y la aceleración es la suma en la diagonal del paralelogramo y siempre está en el plano, pero tiene componentes de las dos cuando tenemos un movimiento de circulación tangencial. Cuando hay aceleración normal, siempre, o sea uniforme o no el movimiento circular, siempre hay aceleración normal o centrípeta. Solo vamos a tener la otra aceleración cuando sea un movimiento circular con aceleración circular variado, uniformemente. Esto es lo que vimos ayer. Vamos a ver las ecuaciones, cómo se escribían en el caso de un movimiento circular uniforme. Ahí solamente tenemos aceleración normal, la que dobla la trayectoria, pero la otra aceleración es cero. ¿La característica cuál es? El móvil, ahí está. ¿Quién me la lee, por favor? Cuya trayectoria es una circunferencia y el móvil barre ángulos iguales en tiempos iguales. Bien, tenemos barre ángulos iguales en tiempos iguales, o sea, son desplazamientos iguales en tiempos iguales. ¿Cuánto va a valer la velocidad en ese caso? La omega, si barre ángulos iguales en tiempos iguales.
constante. Va a ser una velocidad constante. Bien. Entonces el módulo del vector va a ser constante, porque ¿qué le pasa al sentido del vector? Perdón, el módulo de omega de la velocidad angular va a ser constante y va a estar siempre en la misma dirección. ¿Qué pasa ahora con el módulo de la velocidad tangencial? ¿Va a haber aceleración tangencial? No. No. Entonces, la velocidad tangencial también, el módulo no va a ir cambiando. La velocidad, va a ir cambiando la dirección, pero el módulo siempre va a ser el mismo. Acá. Va a valer la misma intensidad, lo que va cambiando de dirección, porque hay una aceleración que cambia, que tira para adentro. Pero lo importante es que si la velocidad angular se mantiene constante, el módulo de la velocidad tangencial también, porque recuerden que V es igual a omega por R. Si omega más permanece constante y estamos en la misma circunferencia, R es constante, por tanto la velocidad tangencial, el módulo, va a ser constante. Bueno, y ahí tenemos las ecuaciones. ¿Cuánto va a valer la aceleración? Si tenemos que la velocidad angular es constante, la aceleración angular. Ayer vimos que va a ser 0. 0. Entonces, la velocidad angular constante, aceleración. Y esa es la característica del movimiento. ¿Cómo se hallan las ecuaciones ahora? La primera es como la que vimos ya en los movimientos que son uniformes, que es la velocidad permanece constante, nada más que es ahora la velocidad angular. Y la segunda, que los desplazamientos son proporcionales a los tiempos. Entonces, lo único que hay que hacer en las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme, reemplazar V por omega y X por tita. Entonces tenemos, en lugar de X, tenemos tita 0. Y así se obtienen rápidamente las ecuaciones. Bien, acá lo que se aclara es, si bien la aceleración alfa es 0, esa aceleración es la que interviene en la parte de por R. Quiere decir que esta se podrá hacer 0, se despega 0. Esto existe, no tiene un valor B. Entonces este término se va a presentar aunque el movimiento sea uniforme. Y es justamente la aceleración centrípeta. Solamente aceleración normal o centrípeta en los movimientos circulares uniformes. Y acá está un ejemplo de cómo se describiría. Fíjense, todos los módulos de la velocidad son iguales, las direcciones van cambiando. Y la aceleración normal siempre apunta hacia adentro. Esa sería la forma en que ustedes representarían las magnitudes en un movimiento circular. Muy bien, en coordenadas angulares, eso que vimos B cuadrado sobre R se convertía en omega cuadrado R. Esto, recuerden, siempre es lo mismo. Decir B cuadrado sobre R es lo mismo que decir omega cuadrado por R. Sí. Muy bien. El movimiento, ahora vamos a ver de qué trataba un circular uniformemente variado. Es un movimiento circular, va a tener una aceleración. La aceleración va a ser de tipo angular, porque estamos describiendo todos los movimientos con ángulo. Entonces va a haber una aceleración de la velocidad angular. ¿Cuál es la característica? Es que la aceleración en el plano osculador ahora tiene dos componentes. Muy bien. ¿Cuánto va a valer la aceleración tangencial? Alfa por R, y la aceleración normal ya vimos omega cuadrado R. Y ahí está lo que les decía. Cuando tenemos un movimiento circular uniformemente acelerado, vamos a encontrar que tenemos dos componentes. Y la aceleración siempre está en el plano osculador. En cada punto hay que componer. Acá está una gráfica de cuánto sería la aceleración en este punto, cuánto valdría acá. Y en cada uno de los puntos va a tener sus propios valores. Recuerden que hay una componente, bueno, cada uno de ellos va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque la aceleración normal depende de B cuadrado, que se va incrementando. Y la aceleración tangencial es la que va a permanecer. La aceleración tangencial, que es alfa por R, es la que va a permanecer constante. Pero la que va a ir cambiando va a ser ¿cuál? ¿Cuál depende de la velocidad? Y la velocidad ya saben que en este movimiento va aumentando. La aceleración centrípeta. A medida que el cuerpo va más rápido, y eso lo habrán experimentado, cuando ustedes hacen girar con una cuerda un cuerpo, a medida que va aumentando la velocidad en la línea, ustedes van sintiendo que tienen que aplicar mucha más tensión hacia adentro para que el cuerpo no se les vaya de la trayectoria. Bueno, y esa es un poco la idea. Acá está demostrado, pero es la experiencia que pudieron haber tenido si hacen rotar un cuerpo suspendido por una cuerda.
Bueno, ahí están las dos aceleraciones presentes. Acá está lo que acabamos de decir. La aceleración tangencial va a ser, la tangencial va a ser constante un módulo, y la aceleración normal va a estar dirigida hacia el centro, pero su módulo va a ir aumentando, ¿no? Y para obtener las ecuaciones de movimiento solo tenemos que reemplazar las del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Por ejemplo, esta, que era la velocidad, era proporcional al tiempo. Esa tendrá su ecuación equivalente en coordenadas angulares. Los desplazamientos en la línea o en X van a tener correspondiente en los ángulos. Y finalmente acá tenemos la ecuación esa nueva, que sería equivalente en el rectilíneo a que esto es b cuadrado, b inicial al cuadrado, 2a, x menos x0. Bien, entonces ya tenemos finalmente ¿alguien se parece? No, creí que alguien pedía para entrar. Muy bien. Bien, vamos ahora a definir dos nuevas magnitudes que tienen que ver con todo lo que es movimiento periódico, o sea, un movimiento que tiene una trayectoria que se puede repetir. Fíjense en el circular, cada vuelta volvemos a repetir los desplazamientos angulares, nada más que se van aumentando en veces. Entonces hay que definir nuevas formas de interpretar los tiempos en los movimientos circulares. Aquí vamos a llamar periodo. ¿Quién lo lee, por favor? Y de paso revisamos si no quedó algún error. Se llama periodo de un movimiento circular uniforme al tiempo que tarda un punto móvil en dar una vuelta completa. O sea, sería un ciclo. Sería un ciclo. El periodo está asociado a un ciclo y a esto de que en una trayectoria volvemos al punto inicial. Bueno, ¿cómo sigue? Como el movimiento circular es repetitivo, el periodo es el intervalo, espacio de tiempo, en que se vuelve a repetir el movimiento. Muy bien. Entonces, el periodo tiene que ver con el tiempo en que tarda en dar una vuelta. De manera que estaría relacionado, si uno quiere escribir, por ejemplo, la velocidad angular, es el ángulo sobre el tiempo, pero si ocupamos el tiempo como un periodo, ¿cuál sería el ángulo barrido? 2pi. 2pi. Y recuerden esa fórmula porque es re importante, porque vincula la velocidad angular, omega, con el periodo. Y van a ver ahora que el periodo está relacionado con otra magnitud que se llama frecuencia. ¿Qué idea tienen de la frecuencia? Cuando hablamos de frecuencia. Es la cantidad de veces que se repite el ciclo en un periodo, sería. La cantidad de veces se repite algo en el tiempo. En el tiempo. O sea, la cantidad de veces se repite en el tiempo. El periodo es el tiempo en que se efectúa una vuelta o un evento que uno está mirando. Pero si después mira el número de eventos por el tiempo, es como que está mirando las cosas al revés. En uno, bueno, ¿cuánto tarda un evento? Y en el otro, un número de eventos, ¿cuánto tiempo tarda? Entonces, entre el periodo y la frecuencia hay una relación inversa, porque uno mira el tiempo de un evento y el otro mira eventos en el tiempo. Entonces, la relación que hay entre ellos, entre periodos y frecuencia, es que uno es la inversa del otro, y eso lo tiene que tener muy claro. Porque son dos magnitudes que son importantísimas a la hora de estudiar los movimientos circulares, o todos los movimientos que traten de rotaciones, de ejes, de todo lo que ustedes se puedan imaginar, y también está vinculado con eventos hasta cíclicos, hasta electrónicos o eléctricos. Tiene siempre la misma idea, que uno es el tiempo de un evento y el otro es el número de eventos en el tiempo. Entonces, entre frecuencia y periodo, la relación inversa no se tiene que olvidar.
Es fácil entender cuál es la unidad de periodo, porque si es el tiempo de un evento, ¿cuánto va a ser? ¿En qué se mide? ¿El periodo en que se mide? ¿En unidades de qué? ¿De qué magnitud? El tiempo. De tiempo. Pero como la frecuencia es eventos por unidad de tiempo, la unidad es segundo a la menos 1, o 1 sobre segundo. Claro. Unidad que recibe un nombre especial. ¿Cómo se llama esa unidad? Están cansados de... Como velocidad de transferencia y todo, siempre expresan cosas en esta unidad. Hertz. Hertz, ya sea en la electrónica, en las comunicaciones, lo que fuera, Hertz. Por supuesto que el Hertz, fíjense que es una unidad pequeña. En general, los eventos que tienen que ver más con ciclos electrónicos de cosas son potencias de Hertz. Por eso se habla de kilohertz, que son 1000 Hertz, megahertz, que son 1.000.000 de Hertz, gigahertz, giga, que es 9, 10 a la 9 de Hertz, y terahertz, que es 10 a la 2. Sí. Son todas potencias que van creciendo en múltiplos de 10. Perdón, de 10 al cubo. Bueno, entonces, tenemos ahí la forma ahora. Vimos hoy que podíamos relacionar omega como 2pi sobre el periodo. Y como entre omega y b hay un r, también podemos decir que la velocidad tangencial está relacionada a 2pi sobre t, que hubiera sido omega, por r. Es otra forma de establecer la relación entre la velocidad tangencial y la angular. B, repito, era igual a omega r, nada más que ahora sabemos cómo podemos escribir omega en un ciclo, entonces reemplazamos por 2pi sobre t, el periodo por r. Estas son ecuaciones que después son necesarias para resolver problemas de rotaciones o de movimientos circulares. Bien, y acá vienen unas unidades de transformación. A veces las condiciones, digamos, la información viene expresada en términos de lo que se llama omega, que es frecuencia angular. Como tiene que ver con la velocidad angular, a W vista como 2pi sobre t, un ciclo sobre t, fíjense que tiene características de frecuencia, porque es un evento, en cuánto tiempo, en un ciclo. La inversa, siempre la inversa del periodo es algún tipo de frecuencia. Cuando está expresada así, como 2pi, no tiene que ver con haber completado un ciclo, digamos, en términos angulares, se suele llamar a esto frecuencia angular, para distinguirla de la otra, de la pura, que es 1 sobre el periodo. Esta está relacionada siempre con vueltas, o sea, hay una frecuencia, pero que está contabilizada en términos de vuelta, porque fíjense, siempre es 2pi, y la frecuencia esta está contabilizada en términos de la inversa del periodo. Bien, ahora si queremos relacionar estas dos, podemos ver que entre esta frecuencia angular y la frecuencia pura, digamos, la que se define de esta manera, hay un factor 2pi. Esto también tienen que acordarse. Omega es igual a 2pi f. La frecuencia simple, esa que se saca como la inversa del periodo. Bien, y ahí volvemos a insistir, la velocidad angular va a ser también llamada frecuencia o pulsación, pero siempre le van a tener que agregar angular. Mira, acá hay un ejemplo completo para ver cómo usamos esta ecuación. Un árbol, eje, a eso se refiere, gira a 90 RPM. ¿Qué es RPM? ¿Qué entienden por RPM? Revoluciones por minuto. Muy bien. Quiere decir que si tienes que transformar eso en algunas cantidades conocidas, la revolución, ¿en qué la expresaría? Cada revolución. 90 son revoluciones, pero 90 por una revolución, ¿cómo la expresaría? Una vuelta. Una revolución es una vuelta. Pi al cuadrado. Por 2pi. Por 2. Solo por 2pi, que sería la vuelta. Tenés los 90, ¿de cuántas? Pero por vuelta se entiende que son 2pi. El periodo, sí. Bien, 2pi, y después te faltan, como está expresado por minuto, vos ya tenés arriba
Ya sabéis que son 90 por 2pi. Pero ahora al minuto hay que convertirlo en ¿qué? Segundo. En segundo. ¿Mm? Entonces, para que sean las unidades normales que nosotros medimos en vueltas por segundo, o 2pi, o múltiplos n 2pi, o tantos grados por segundo. Entonces, ya conocen las formas de transformar. Ese 90 RPM podría haber sido escrito como 90 por 2pi dividido. ¿Cuántos segundos hay en el minuto? 60. 60. 60. Si ustedes tienen que transformar esa información en algo que sea más para ustedes conocido, es esa la cuenta que tienen que hacer. Sí. Bueno, entonces, dice que hay un eje que gira digamos, a esa velocidad. ¿Mm? Porque de última, que en términos de velocidad, ¿se da cuenta? Porque son vueltas por minuto, vueltas por segundo, están hablando de esas medidas de velocidad angular. Después de desconectar el motor, adquiere un movimiento uniformemente desacelerado. Ya sea por fricción, por lo que sea, empieza a frenarse. Y se detiene al cabo de 40 segundos. Entonces tenemos que tenía una velocidad inicial, que es esa justamente la que nos dan como 90 RPM. Era una velocidad constante, en un momento se desconecta y desde que se desconecta hasta que se detiene pasan, ¿cuánto? 40 segundos. 40 segundos. Entonces ahora les dicen, bueno, en ese tiempo, ¿cuántas vueltas siguió dando? Frenándose, pero completando. ¿Cuántas vueltas completó? O no las completó, pero ¿cuántas vueltas o qué fracción de vueltas se efectuaron durante ese tiempo? Entonces tienen que mirar. Como les están pidiendo revoluciones, que pueden ser, es una medida angular, entonces van a poner las ecuaciones que ustedes saben para el movimiento de rotación, las ecuaciones angulares. Dicen, bueno, que conozco la velocidad inicial y conozco la velocidad final también, ¿sí o no? Sí. Sí, 0. porque si dijo que se detuvo, ya sé la final que es 0. Entonces me busco las ecuaciones que me pueden servir para entender cuántas vueltas terminó de hacer o cuántas vueltas está haciendo con la información que tengo. Como las vueltas tienen que ver con desplazamiento, la ecuación que voy a utilizar son las únicas que tengo de desplazamiento. Una es la ecuación que depende del tiempo, que es la de tita 0 más un medio de alfa por t, pero tengo otra ecuación. Tengo la de que dice omega cuadrado, tengo la de velocidad, que es igual a omega 0 más parte, y acá está faltando otra que también la tendría a mano, no sé si me sirve o no, que es omega cuadrado final igual a omega cuadrado inicial más 2 alfa por t, 2 alfa por tita menos tita 0, que es la tercera que siempre anda en juego. Muy bien. Dice, la velocidad angular inicial en rotación retardada, la velocidad angular inicial del árbol, en rotación retardada, o sea, la inicial, antes que empiece a retardarse el movimiento, es igual a la velocidad angular que desarrollaba en el momento que se desconecta el motor. Entonces hay que ver, ahí está la transformación, que yo les explicaba hoy, cómo van a ir de a poco transformando los 90 RPM en ciclos por segundo, que es la unidad Hertz, que es la unidad de medida en el sistema internacional, o en el MKS. Ese ruido es de que alguien está queriendo que se conecte o se desconecta, porque se confunde. No es la... Bueno. Muy bien. Entonces acá lo que tenemos es directamente lo que les dije, la transformación. ¿Cuál es la velocidad inicial? Ahí tenemos 2pi por n, revoluciones por minuto. ¿Dónde va a estar los 90? ¿En qué factor va a estar? Miren allá arriba. Le voy a tener que reemplazar 90. En N.
en N. La relación siempre de pi en N cuando se enumera revolución. Bien, dividió 60, y ahí tienen el factor de conversión a esos 90, o el factor con los cuales ustedes se van a ayudar a convertir los 90 RPM en ciclos por segundo en Hertz. Entonces, finalmente, la velocidad inicial quedaría igual a pi por 90 sobre 30. Bien, y acá están las formas en que, cómo vamos a resolver. En el instante en que se detiene el eje, cuando t es igual a t1, que son los 40 segundos, la velocidad angular vale, la final vale 0. Si ponemos eso en las ecuaciones que teníamos anteriores de velocidad, tenemos que el primer término de la ecuación B va a ser 0, de manera que nos va a quedar ahora la velocidad inicial, que acá solo hay que reemplazar por 90, y despejando de acá la aceleración, me queda la expresión final. Fíjense que la aceleración va a salir con el buen signo, el negativo para indicar de que se está oponiendo el movimiento. Y lo único que me falta acá para terminar es poner N93 a 40 segundos. Bien, colocando todo eso y convirtiendo primero la N en... tener una idea de los desplazamientos, que quedaron 3 revoluciones. A ver qué hicieron acá, 2 pi por N. Por T1. Ahora entiendo. Como no les pide el ángulo tita, sino las vueltas, entonces ustedes vuelven a escribir que el factor de acá va a tener que estar expresado lo mismo que acá, en vueltas, o sea, 2 pi por N. Acá se fue el 2 pi porque se simplificó, pero esto sería 2 pi por N, 2 pi por N por T1, más acá 1/2 de, esto es la aceleración, entonces la vuelta. Esto sería aceleración, que serían vueltas, número de vueltas, T1, ¿qué pasó? T1 cuadrado. ¿Cómo quedó? Este es el desplazamiento, tenemos por T1, menos 1/2. Esto sería la aceleración, acá está. Ya reemplazó por expresiones analíticas, por eso nos confunde. Acá estaría el tiempo inicial, fíjense, la aceleración, ya les resultó eso, así que vuelven a escribir todo analíticamente. En lugar de convertir en números, siguieron con la expresión que le corresponde a la aceleración. Entonces ponen menos 1/2 aceleración, escrita así, por tiempo al cuadrado, que es lo que corresponde a esta ecuación. Y después operando, llegan a que el número de vueltas que realizó entonces en ese tiempo t, que es 40 segundos, fueron 30 revoluciones. ¿Se entiende? O sea, por N, esto era omega 0, que había resultado, habíamos transformado arriba, en la ecuación de arriba, como había quedado. Entonces lo único que se hizo es que se siguió escribiendo analíticamente. Pero es esta ecuación la que se reemplaza. Profe, ¿por qué en el ejemplo de la fórmula está en positivo el 1/2 y en la hora de resolver está en negativo? Esta ecuación sería la de la condición de velocidad. O sea, la velocidad final igual a la velocidad inicial más. Cuando te queda 0 acá, uno de los dos términos, cuando vos despejás, se hace negativo. Pero eso, ¿sabés por qué se corresponde? Porque si vos mirás velocidad final menos velocidad inicial, te va a quedar como que el incremento es negativo. O sea, de alguna manera, esto con esto está hablando de que se redujo la velocidad. Entonces es natural que la misma ecuación te dé esto, porque si no la ecuación no sería apropiada. Cuando vos pasas esto para acá es negativo, lo cual te está diciendo que efectivamente te va a salir una aceleración negativa porque lo final siempre es más chico que lo inicial. La misma ecuación. Esa es la validez que tienen las ecuaciones cinemáticas, que te devuelven la realidad. Las pones y las aplicas bien, te dan la realidad. ¿Quedó claro? Sí, gracias. Bien. Y eso sería todo lo de movimiento circular. Vamos a ver ahora un movimiento que es repetitivo y que es el origen de todo movimiento oscilatorio, vibracional, que es el responsable de la propagación de ondas, de deformación, y que también es responsable de la producción de ondas armónicas.
que son las que nos hacen deleitar la música y instrumentos. Es un movimiento, primero que está acotado, o sea, no está delimitado a que un sistema, sobre él se propaguen movimientos que son repetitivos. Segundo, depende de propiedades del medio, todo lo que significa moverse en forma oscilante depende de las características del medio, si el medio es más resistente, es más rígido. ¿No? Y en el caso que vamos a estudiar acá es simplemente qué ecuación gobierna estos movimientos o gobierna la propagación de ondas, tanto sonoras, que son las ondas mecánicas por excelencia que vamos a estudiar en este curso. Hay otro tipo de ondas, pero no necesitan de un medio material. Nosotros, el oscilador armónico es un sistema mecánico que está constituido en las máquinas. Esto es porque acá está ilustrado de una forma dinámica de mostrar. Bien, aquí este es un ejemplo de un movimiento armónico. Les dije que es un movimiento acotado, tiene un límite, y sobre eso es un movimiento repetitivo. Tiene una característica de que ya ven que cambia la velocidad, y si cambia la velocidad, va a haber aceleración, pero ahora nos preguntamos, ¿la aceleración también cambia o es una aceleración constante? Miren ¿lo alcanzan a ver? Miren si la velocidad, los cambios en la velocidad son todos iguales, y si no cambian de signo. ¿Cambian de signo? Sí. Bien, entonces ya tenemos en principio dos aceleraciones que van a tener signo opuesto. O sea que encima, además de que es un movimiento donde varía la velocidad, varía la aceleración. Entonces el único movimiento donde ustedes van a ver que cambian las dos cosas. Porque si cambia el sentido de la velocidad es porque en algún momento ya tenemos cambio en la aceleración. El cambio en un movimiento lo ven porque en lugar más rápido no se detiene. Entonces es un movimiento original. Por primera vez van a ver que tiene un movimiento con una aceleración que cambia, no es constante. Bien, ¿cómo intentaron describir este movimiento que era un poco complicado para encontrarle la ecuación? Bien, trataron de asociarlo a lo que le ocurre a una partícula que se mueve en un movimiento circular con velocidad de qué tipo, acá este análogo. Uniforme. Uniforme. Y dijeron, bueno, si miramos un móvil que circula por esto con movimiento uniforme, y en cada instante miramos su proyección, cuando está acá, miramos la proyección, es como que hay, a ver si puedo, tac, tac, es como que hay una forma de interpretar esto, que es la proyección de este móvil en este eje, en el eje vertical. También lo podemos hacer acá en el círculo. En este instante, tac, proyecto, proyecto, busquemos otro punto, proyecto, busquemos otro punto, proyecto. O sea, con proyecciones en el eje. Y ahí se hace fácil, porque dice, bueno, yo necesito una ecuación para esto. ¿Cómo la voy a sacar? Ah, si conozco cómo se mueve este móvil en el borde y hago proyecciones ortogonales en el eje, yo sé que es una función coseno, o sea, directamente tengo que aplicar la idea de proyectar. Y bueno, eso le resolvió la vida a mucha gente, porque efectivamente este movimiento tiene en esa forma de construir la ecuación, que tiene la forma en que se desarrolla. Hay una consistencia total. Después van a ver que también se puede demostrar por la ecuación que se cumple en este movimiento. No sé quién, si ustedes hicieron ecuaciones diferenciales, ¿vieron ecuaciones diferenciales de este tipo en análisis? Una derivada segunda sin término lineal. No. Bueno,
Una ecuación diferencial tiene este término que es la derivada segunda, tiene la primera cuando está completa. Cuando está incompleta de esta manera, que solo tiene la derivada segunda y después ya tiene directamente la variable, la derivada segunda de la función por la función, cuando ustedes pasan esto, que es una constante de este lado, les queda esto por una constante, y bueno, acá ven que definen. K sobre M la definen, no la juntan como omega cuadrado. Tiene una solución, si ustedes buscan la solución, reemplazan acá por una función. Esto es una solución exacta, porque si ustedes ponen esto acá, hacen la derivada segunda, reemplazan esto en esta parte y resuelven, el término que les queda acá es idéntico a esto. O sea que una ecuación de este tipo es solución a esta ecuación diferencial. Y ustedes me dicen, ¿y esta ecuación diferencial qué es? Y es la ley de Hooke, vista de otra manera. Todo esto es fuerza. ¿Por qué? Porque esto es masa, esto es aceleración. ¿Y esto qué es? La constante elástica por X. Entonces, resolver la ley de Hooke en términos como ecuación diferencial me permite encontrar que cuando actúan fuerzas elásticas como la del resorte, el movimiento que va a haber permitido es un movimiento armónico. ¿Por qué armónico? Porque sigue una función seno o coseno. Las dos son soluciones de esa ecuación diferencial. Eso es un adelanto, porque ahora en dinámica volvemos a ver el sistema, el oscilador, justamente como un sistema mecánico donde se verifica la ley de Hooke y entonces donde la frecuencia con la que va a oscilar no es cualquiera, va a depender de su constante elástica y de la masa que esté colgada. No sé si me entendieron lo que quise explicar. Sí, sí, sí. O sea que lo que ustedes están viendo es una consecuencia de que en esos sistemas hay fuerzas elásticas. Si son rígidos no se van a producir vibración para nada. Bueno, esa era un poco la introducción para que tengan una idea. ¿Qué otro tipo de movimiento se le parece? El movimiento de un péndulo. Ustedes miran el movimiento de un péndulo y miran en el eje tangente qué tipo de movimiento tienen, se encuentran que acá tiene velocidad cero, acá tiene máxima, acá tiene cero, y como vuelve tiene aceleración negativa y de este lado tiene aceleración opuesta. O sea que un movimiento de un péndulo, movimientos con poca amplitud, hacen casi una trayectoria parecida a la que está haciendo una masa y un muelle, que es el clásico oscilador armónico. Bien, a ver qué otro. Acá hay una representación. Como dijimos nosotros que vamos a seguir, fíjense, con azul. Miren, azul es desplazamiento. El azul es desplazamiento. Vamos a mirar que los desplazamientos, la función desplazamiento, en este movimiento, que es un movimiento oscilatorio, es como si nosotros estuviéramos mirando, en el caso del azul, proyectáramos solo las posiciones, miráramos las posiciones. ¿Y qué es la línea azul? Acá también se muestra la velocidad y la aceleración, pero nosotros no necesitamos verla simultáneamente, sino la vamos a ver que si nosotros tenemos la función que es el desplazamiento, haciendo la derivada primera vamos a tener cómo es la función velocidad y haciendo la derivada segunda cómo es la aceleración. Acá están dibujadas todas simultáneas para que vean que hay como digamos, unas condiciones especiales. Cuando la amplitud es máxima, ¿qué pasa con la aceleración? Hay que mirarla, es casi cero, porque es donde es máxima. La velocidad que se hace cuando es máxima aceleración, la velocidad ahí es cero. Vamos de vuelta porque ahí a lo mejor los confundo. Si miramos esto, acá es la velocidad cero y acá es la velocidad cero. Pero cuando la velocidad es cero, fíjense, es donde más arranca, entonces ahí la aceleración es máxima. Cuando estamos acá, máxima aceleración. ¿Dónde la velocidad es más grande? En el medio. Bueno, eso también tiene un comportamiento que sigue una función periódica. Y es la que acá está mostrada ya y nosotros la vamos a hacer para que la visualicen. Acá lo único que me interesa es que vean cómo es el desplazamiento, en términos del tiempo. Recuerden que este eje está representando esta rotación, y esta rotación tiene tiempo. Entonces, acá es a un tiempo y a medida que el tiempo crece, por supuesto, el desplazamiento va variando.
Vamos a hacerlo ahí. Y... acá están que ya están actualizados los dos videos, porque si no, las dos presentaciones porque tenían unos problemitas. Bueno, pasemos ahora a... Bien, entonces, volviendo un poquito a la explicación, vamos a hacer acá un instante. Si esto a mí me representa el movimiento del oscilador que vibraba acá al lado, como les mostré en la anterior presentación, vamos a detenernos en un punto. En ese momento, si yo digo que vamos a proyectar, y ese va a ser el movimiento de vaivén, lo que esté proyectado en un eje, por ejemplo acá el perpendicular, ¿cuánto vale el desplazamiento en este eje? Va a ser la proyección de este radio vector, porque este es el móvil es un móvil ficticio que se está moviendo alrededor y que su proyección es la que vamos a considerar como el movimiento armónico. Entonces va a ser la función que tenemos acá, que es el radio vector proyectado. Si el ángulo que tengo es θ, el de dato, es el de acá, entonces ¿qué función va a ser? Seno. ¿Mm? Entonces yo voy a poder ver los desplazamientos en I como el radio vector o el módulo que tiene A, de toda esta distancia OR, por la función seno de θ. ¿Pero qué pasa con θ? Θ es una variable dinámica porque se está moviendo. Aquí es igual θ. El desplazamiento, ¿cómo lo podíamos relacionar en un movimiento circular uniforme? Aquí era igual θ, que era una ecuación muy sencilla. ¿Y el arco sobre el radio? Sí, pero después, ¿cómo se relacionaba con la ecuación de movimiento? Con la velocidad y el tiempo. Omega era igual a θ sobre T, ¿sí o no? Ah, sí, sí. Θ que va a ser igual Omega por T. a omega por T. Entonces, en las ecuaciones no va a aparecer θ, porque es más difícil también de medir. Va a aparecer la velocidad angular por el tiempo que está ocurriendo. Entonces, en lugar de θ, el coseno, perdón, el seno acá que hubiera sido todo este radio vector proyectado es OA seno de θ va a ser seno de omega t. Y ahí está implícito el tiempo. Entonces tenemos la ecuación que nosotros necesitamos, que es cómo se desplaza a medida que cambia el tiempo. Si tenemos esa ecuación, la primera derivada me da la velocidad, la derivada del desplazamiento con respecto a t me da la velocidad, y si a la velocidad la derivo otra vez, voy a tener la aceleración. Y esa es un poco la herramienta. Bien, a ver si avanzo un poquito antes de mostrarles cómo sería. Bien, cuando el radio vector está en este punto A, fíjense, cuando está acá, arrancó el movimiento, es 0. ¿Por qué? Porque no tengo ningún valor proyectado en mí. Cuando estoy acá, tengo un cierto valor proyectado en mí que me está dando, que va a ser este punto. Cuando este radio vector llegue, pues se sigue moviendo a este punto, la proyección me va a dar esto. Cuando siga su movimiento, porque este es un movimiento circular uniforme. Cuando siga acá, va a volver a tener una posición que tiene la misma proyección. Pero en el tiempo se corrió, porque acá transcurrió más tiempo. Entonces me da este valor. Finalmente, cuando haga media vuelta, habrá transcurrido más tiempo y la proyección va a ser esta. Y esta es una manera de ilustrar cómo la idea de un móvil ficticio girando con un movimiento circular uniforme es una buena representación de un movimiento vibratorio, con una característica especial que se llama armónico, porque la función que reproduce es una función seno-coseno. Bien, entonces si ya tenemos este valor, porque en lugar de llamar OA yo puse R, veamos cómo yo puedo obtener la velocidad sin ninguna necesidad más que hacer la derivada. Cuando hago la derivada, como toda velocidad, la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, me encuentro que ahora la función es coseno. Entonces el coseno, cuando estamos en este punto, es máximo. Entonces yo acá represento la velocidad, la función que cómo cambia la velocidad con el tiempo, va a arrancar cuando el desplazamiento sea 0 y yo voy a tener la velocidad máxima. El desplazamiento es 0 cuando pasa por el medio, ahí es 0 el desplazamiento. Entonces ahí es donde voy a tener la velocidad máxima. ¿Y cuánto va a valer la aceleración en ese punto? Cuando estemos acá, que es cuando pasa en el medio. Si el movimiento sigue siendo fíjense, el movimiento sigue siendo para subir,
hay algo que lo tiene que frenar porque se tiene que detener. Entonces la aceleración acá tiene que ser, cuando el cuerpo está haciendo este movimiento que va aumentando el desplazamiento, tiene que haber una aceleración Normal. que sea negativa. ¿Por qué? Porque como está aumentando la distancia, en un momento tiene que hacer la distancia máxima, la velocidad se tiene que hacer 0 para poder regresar. Cuando la velocidad es 0, tenemos la aceleración máxima, y cuando arranca el movimiento acá, que tenemos un desplazamiento 0, tenemos la velocidad es máxima y la aceleración ya empieza a ser negativa porque lo tiene que empezar a disminuir esa velocidad para que termine el movimiento, para que sea cortado. Bueno, eso se lo ve visualmente, pero también se lo puede ver directamente analíticamente. Y estas son las ecuaciones de movimiento si consideramos la proyección en el eje Y. Lo notable es que la aceleración, como vuelve a tener una función parecida al desplazamiento, a veces se escribe directamente que la aceleración es menos omega cuadrado por el desplazamiento. Es otra forma, porque al hacer la derivada de b, justo la expresión coincide con una parte con el desplazamiento. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones de movimiento? Si ustedes pueden demostrar esta con este dibujo o algo, las otras salen por derivación. En este tema pueden directamente continuar con... Veamos ahora, quería mostrarles, ya que tenemos lo que es un pedacito de un video que está dentro de universo mecánico, a ver si puedo. A ver si lo puedo poner. Profe, Sí, perdón. una consulta. ¿Qué Sí. pasaría si el radio vector se proyecta sobre el eje X? Podés proyectarlo. Ah, tendrías una combinación. Ahí hay en YouTube también hay, ahora te lo... Creo que no, en el video este aparece. Si vos empezás a mirar el radio vector en cada uno de los puntos y lo estás mirando según el eje, como justo no está ni en X ni en Y, lo estás mirando como un radio que va variando, te vas a encontrar que tiene dos componentes. Tiene la componente X, la de Y, una va disminuyendo, la otra va aumentando, pero siempre te termina dando una función armónica. No cambia, viste, la forma en que oscila con una función periódica, y eso no cambia por más descripción que haga. Quería mostrarles, a ver, no me dejó, esto no me dejó, a ver cuál puedo usar. Oh, ¿me ayuda? Esto era... No es el universo mecánico. Puedo copiarla, tenía en un... Tenía... A ver si me deja. A ver si lo puedo sacar aquí. Voy a buscar cómo lo hacemos. Era... No, porque es un recorte de...
de uno que encuentra. Ustedes van a encontrar el archivo en Wikipedia, capaz que les convenga eso. Vamos a buscar el universo mecánico porque tiene muchos videos. Ahí lo que vi que hay algunos capítulos en Wikipedia que se sacaron, quedaron los primeros, no sé por qué, no están más accesibles. Y de ahí lo que pueden, si quieren ir a Wikipedia, estaban todos los capítulos. Yo quise bajar el de derivadas, porque está ahí una forma de explicar la derivada muy amigable para ustedes. Pero esta no pude, está por acá. Derivadas. Esta les recomiendo, Introduce el concepto de derivada de una forma tan que se acomoda muy bien a las ideas cinemáticas, así que se las recomiendo. Y lo de integración, que también acá explica el origen de las integrales, está muy bien hecho. Y lo que yo quería con ustedes mostrarles era el círculo en movimiento. No, era movimiento, era el 17. Movimiento armónico. A ver si podemos. Está en español y en inglés. Ay, no, ya no está disponible. Hay algunos que lo sacaron, sí, no sé por qué. Resonancia creo que también. Bueno, yo los tengo igual en DVD. No, ya no están disponibles. Bueno, veamos entonces de encontrarlo como si fuera movimiento armónico simple, ondas armónicas, a ver. Bueno, acá hay superposiciones de ondas. Después lo vamos a ver cuando veamos sonidos, ondas y sonidos. Movimiento ondulatorio. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Bueno, pues si no va a llegar nunca. Bueno, hago el último intento. Está muy bien descrita la parte de el equivalente que había en los desplazamientos. Había toda una animación con el resorte y la función que iba describiendo. Y voy a hacer el último intento de lo siento. Este simple peso, oscilando arriba y abajo colgado de un simple muelle, repite su movimiento una vez cada segundo. Sí. A medida que pasa el tiempo, su movimiento va disminuyendo y sus desplazamientos se hacen más cortos. Pero sigue tardando exactamente un segundo en cada ciclo. Es un aparato perfecto para llevar la cuenta del tiempo.
y su movimiento se llama movimiento armónico simple. En una determinada posición, todas las fuerzas están equilibradas. Sin embargo, cuando el muelle está estirado, tiende a tirar de la masa hacia su posición original. Cuanto más se desplace la masa, mayor será la fuerza que tira. El mismo principio funciona a la inversa. Cuando el muelle está comprimido, trata de empujar la masa hacia su posición original. Cualquiera que sea la dirección en la que se mueva la masa, aparece una fuerza para oponerse al desplazamiento. La combinación de esta fuerza y la inercia de la masa será la clave para llevar cuenta del tiempo. En cada punto de su movimiento, la fuerza neta es proporcional y de dirección opuesta a la distancia x desde la posición de equilibrio a la masa. La ecuación es F igual a menos kx. El valor de k depende de la rigidez del muelle. La ley más inexorable en la mecánica es F igual a m por a, en la que a es la segunda derivada de x. En el movimiento armónico simple, la fuerza proviene del propio desplazamiento x. F igual a menos kx. Juntas, estas dos ecuaciones dan la ecuación diferencial que describe el movimiento armónico simple. Esa ecuación diferencial se refiere no solo al caso de una masa en un muelle, sino a cualquier sistema físico que al ser perturbado tiende a recuperar su posición de equilibrio con una fuerza proporcional a la perturbación sufrida. Por ejemplo, la presión del aire en un tubo de órgano, el ángulo de un péndulo, la flexión de un diapasón o la rotación de una cuerda de reloj. Esos sistemas y muchos otros adoptan oscilaciones armónicas. Esas oscilaciones pueden ser demasiado rápidas para ser vistas, al menos bajo condiciones normales, o demasiado lentas para esperar a verlas. O ellas pueden ser de cualquier otra frecuencia, alta o baja. Sin embargo, independientemente de la frecuencia, cada una de ellas puede ser representada por la misma ecuación diferencial. La ecuación diferencial se resuelve por la técnica tradicional de la conjetura. Hace mucho tiempo, alguien conjeturó que la solución puede ser una función seno. Fue una conjetura consecuente porque el movimiento de una masa oscilando en un muelle recuerda al movimiento de la sombra de una partícula moviéndose con movimiento circular uniforme. Por eso, la idea de conjeturar una función seno pareció bastante natural. En este caso, una función seno con una amplitud A y una frecuencia angular omega. Pero si eso es x, es su segunda derivada igual a menos k dividido por m y multiplicado por x. La respuesta es afirmativa si se elige omega correctamente. Para el caso de la masa en el muelle, la frecuencia angular es igual a la raíz cuadrada de k dividido por m. Cuanto más rígido sea el muelle, mayor será la frecuencia. Cuanto mayor sea la masa, menor será la frecuencia. Pero sea cual sea la frecuencia, depende de las propiedades mecánicas del conjunto, tales como la masa y la constante del muelle. El tiempo requerido para hacer un ciclo completo no depende de la amplitud de las oscilaciones, representada por A en la ecuación de X. Así aún, cuando disminuyen las oscilaciones, los osciladores armónicos mantienen constante su periodo.
La frecuencia se mide en radianes por segundo. Hay 2 pi radianes en cada ciclo completo. Bien. ¿Se pudo comprender mejor? Sí, Ayuda. Mi tarea es facilitar la unidad. Suele ayudar esta descripción. Son bastante buenas y yo les recomiendo si pueden. Algunos capítulos todavía se pueden bajar y otros se los puede buscar porque también hay gente que ya los publicó antes que Wikipedia como o recortados o completos. En mi se los encuentra igual. Busquen el, ya les digo, el de derivadas e integrales, aquellos que tienen que rendir análisis, porque está presentado de una manera muy sencilla y aparte se explica también el origen de la derivada de productos, como en una forma mucho más concreta, así que se los recomiendo. Bueno, yo quería mostrarles, a ver si podemos compartir imagen, qué otros sistemas tienen este movimiento y que después los vamos a estudiar cuando analicemos que este movimiento lo realiza no solo un muelle con un resorte, sino también lo este tipo de movimiento puede estar generado por alguna fuente y propagarse en un medio, y se va a propagar como un movimiento armónico. Les iba a mostrar, tengo acá simulado como una cuerda muy gruesa, un muelle, un resorte, y bueno, y vamos a mirar lo que acababan de ustedes de ver, de que la frecuencia que oscila, con la que oscila un sistema mecánico constituido por un muelle y una masa, depende de las propiedades del sistema. De hecho, hay una práctica en dinámica, donde sí ya miramos las cosas como quién las produce, o sea, quién produce este movimiento, la fuerza. Van a tener que hacer una práctica para determinar la constante elástica, midiendo la frecuencia, o sea, si la frecuencia depende de la constante elástica y de la masa, si ustedes tienen conocida la masa y pueden medir la frecuencia, pueden sacar el valor de la constante elástica en una forma dinámica, sin hacer todo el tratamiento que hicieron cuando lo miraban en el laboratorio 2 desde el punto de vista estático. Para cada carga, cuánto deforma. Bueno, hay una manera dinámica que se puede sacar y ustedes, si trabajan con el mismo resorte, el resultado les tiene que salir muy próximo. Bueno, comparto un poquito la... No sé si llegan a ver la pantalla. Bueno, acá tengo un instrumento también que... Bien, las cuerdas de un piano también constituyen un sistema mecánico. Y cuando yo lo perturbo, produce un movimiento armónico que puede, de acuerdo a la tensión y a las características de masa que tiene la cuerda, puede dar las diferentes frecuencias, que es lo que se habla hoy. La frecuencia de oscilación va a depender de las propiedades. En este caso, cada tecla tiene su propio sistema, su propia cuerda, tensión y masa. Por eso es que tenemos la diversidad de frecuencias que pueden encontrar en un instrumento común. ¿Cuál es el principio de funcionamiento? Es que hay alguna perturbación de tipo armónica exterior, o un golpe, que van a ver después que un golpe constituye también como una superposición, y lo que generan es una onda armónica que se propaga en un medio, que es justamente el comportamiento cuando uno percute una cuerda. Como la cuerda tiene extremos fijos, solamente puede producir movimientos armónicos, ondas armónicas, que son justamente las que se aprecian. ¿Cuándo se aprecian las frecuencias? Todos los sistemas vibran, pero el oído humano no registra frecuencias bajas. Porque si nosotros miramos este sistema como si fuera un oscilador, la frecuencia es tan baja que el oído no la percibe, porque si no, este sistema tiene su propia frecuencia y si que se transmite, se propaga por el aire, porque esto está perturbando el aire, deberíamos escucharlo. Pero como es muy baja, la naturaleza de alguna manera escogió que el ser humano vea en un rango y escuche en un rango de frecuencia.
Muy bien. Entonces, nosotros podemos percibir algunas vibraciones que se producen en sistemas materiales, pero porque la frecuencia está dentro del rango audible. Es una masa muy gruesa, las frecuencias que tiene son muy bajas, entonces salvo el ruido que puede organizar lo que por fricción, nosotros no podríamos escuchar la frecuencia con la que esta perturbación viaja en el aire. Bueno, eso terminaba para explicar que después vamos a ver el movimiento armónico como el origen de que haya una propagación de la perturbación en forma armónica, o sea que tengamos viajando sobre un sistema una perturbación armónica que va a tener las mismas características que tiene la onda armónica. Va a tener una amplitud, va a tener una frecuencia, va a tener una longitud de onda. Bien, esto para que cerrar un poco y relacionar. El movimiento armónico es un movimiento que se puede estudiar puro desde el punto de vista cinemático, pero es un movimiento que después hacen los sistemas mecánicos constituidos por propiedades elásticas y que se puede traducir en diferentes tipos de vibraciones, baja frecuencia, alta frecuencia, pero en general, bajo ciertas condiciones, son armónicas. O sea, uno puede encontrar que la perturbación o es una onda pura, que sería en el caso de sistemas, por ejemplo, como diapasones que están afinados para una sola frecuencia, o las cuerdas del piano, o tenemos sonidos que están enriquecidos con lo que se llaman armónicos, o sea, ondas armónicas que son múltiplos de la base. Bueno, después lo vamos a ver. Yo ahora voy a pasar a explicarles a ustedes de qué trata el laboratorio 3, que es un laboratorio que tiene que ver con el movimiento de caída. Les voy a mostrar el informe, donde explica cómo lo tienen que desarrollar, y un pequeño video que explica cómo lo tienen que ejecutar, porque hay un procedimiento para poder hallar este tiempo de reacción. Un ratito vamos a salir de esta pantalla. Entonces voy a compartir con ustedes el informe de qué trata el laboratorio. Muy bien. ¿En qué consiste el laboratorio? Tienen que producir un movimiento de caída libre. ¿Saben lo que es un movimiento de caída libre? Dejan caer un objeto. Bien, como nosotros tenemos que registrar el desplazamiento que se produce en la caída a un determinado tiempo, vamos a tener que poner algún sistema como una hoja, les voy a mostrar ahora. Es aproximadamente, ustedes tienen que cortar un metro de alguna cinta de papel por 2 o 3 centímetros y hacerle un pequeño bolsillo para poner una moneda para que este papel deslice sobre la pared con un movimiento realmente de caída y en paralelo. ¿De qué se trata? Se trata de ver qué desplazamiento hubo sobre la hoja entre que la dejamos caer sorpresivamente y nosotros reaccionamos para detenerla. Entonces, es como medir el desplazamiento en el tiempo en que nosotros reaccionamos. Eso se llama tiempo de reacción y es un parámetro de evaluación para la condición neurológica de las personas. La salud mental, la salud neurológica tiene que ver con los tiempos de reacción. Entonces es un parámetro que lo que vamos a hacer es medirlo para conocer cuál es el tiempo en una población de alumnos que no se va a hacer individualmente porque llevaría muchas medidas, pero va a haber un representante por grupo. Entonces ahí vamos a obtener el tiempo de reacción y lo vamos a comparar con lo que está publicado como tiempos de reacción normales. ¿En qué consiste la práctica entonces? En dejar caer un cuerpo, les muestro para después que entiendan
el instructivo. Pero como para medir distancias ustedes necesitan poner un sistema de referencia, en la hoja se tiene que trazar una línea que va a ser para ustedes el 0. En ese punto ustedes están apuntando al papel. Un compañero suelta la hoja sin que ustedes estén atentos a eso, porque es un tiempo de reacción puro, tiene que ser. Ustedes están apuntando al 0 y el compañero cuando suelta, la hoja empieza a deslizar hasta que ustedes reaccionan y la detienen. Entonces, el espacio recorrido entre el punto que ustedes tomaron como 0 hasta el punto donde ustedes detuvieron la hoja, es el espacio que se recorrió en el tiempo de reacción que tuvieron. Entonces, si ustedes aplican la ecuación de caída libre, como conocen el espacio, van a sacar un tiempo, el tiempo en que se recorrió ese espacio. Pero ese tiempo no es cualquiera, es el tiempo de reacción, que es el dato que buscamos con esta práctica. Como la práctica se basa en un movimiento de caída, ustedes en el informe van a tener que explicar de qué se trata un movimiento de caída, cuáles son las ecuaciones que describen ese movimiento, y después van a tener que hacer estadísticas. ¿Por qué? Porque el tiempo de reacción tiene que ser promediado, si no yo no puedo dar un valor que sea realista. Se van a repetir muchas veces este tipo de caídas hasta que ustedes tengan más de 10 medidas o determinaciones de longitud. Dejan caer 10 veces o más y recién ahí van a poder trabajar para hallar el verdadero tiempo de reacción. Entonces, en esta práctica van a hacer algo así también como hicieron en las prácticas que fue presencial. Tienen que hacer un tratamiento estadístico, porque van a tener un número importante de determinaciones. Se van a tener que encontrar cómo hallar el promedio, cómo hallar el error, para finalmente expresar cuál es el tiempo de reacción con las incertezas que tuvo el proceso de determinación. Entonces, les muestro. No sé si quedó claro, pero posiblemente con el video vamos a terminar de entender. Lo importante es que entiendan que están aplicando las ecuaciones del movimiento de caída libre, porque su compañero va a soltar la hoja, no le va a dar ni impulso ni nada. Entonces, es la práctica más relacionada a cinemática que podemos encontrar para ustedes. Ahí está, ahora sí. Voy a repetir Bueno, esa es la cinta de papel que tienen que preparar de más de 1 metro. En el bolsillo, en la parte de abajo, le tienen que agregar la moneda. Una persona sostiene y deja caer, y la alumna está apuntando en el instante, en el instante inicial. Vamos a hacerla pasar así que es más fácil. Fíjense, se acomoda, donde está apuntando el lápiz hay una línea ahí de referencia, una raya que sería el 0 para la medida de longitud, porque como va para abajo, ese es el 0 y lo que recorra es nuestro espacio. La compañera que la sujeta, fíjense que la alumna no tiene que mirar la sujeción, porque tiene que ser su tiempo de reacción cuando ella se da cuenta que estas cosas se empiezan a mover. Cuando se suelta, ¿la ven? La cinta empieza a caer porque la persona tarda en reaccionar hasta que finalmente la detiene. Y en ese momento tienen que marcar ese punto. Porque ese va a ser un espacio que se recorrió en el tiempo de reacción. Muy bien. Acabada esa experiencia, se procede de nuevo.
se instala de vuelta la cinta más o menos siempre a la misma altura, o sea, el cero tiene que estar siempre a la misma altura, porque si no la persona le estamos cambiando otra condición. Donde le sea cómodo, ahí va a estar su cero. Entonces, de vuelta, el proceso es, ella queda mirando el punto, la compañera suelta en algún momento la hoja, y ella reacciona cuando ve el desplazamiento y la detiene, y marca el segundo punto. Nuevamente esto se repite, lo van a tener que hacer. ¿Un total de cuántas veces dijimos por lo menos? 10. 10 veces o más. O sea, si tienen una buena estadística, como es rápido, la determinación del punto es simplemente la marcan y después ¿qué hacen? A esa cinta le ponen una cinta métrica y de ahí sacan. Bueno, este es el proceso. Por eso es probable, este laboratorio se va a proponer en forma virtual, digamos, lo pueden hacer en su casa, ¿no? Es sencillo de hacer y si lo hacen cada uno de ustedes tiene acompañado de algún hermano, alguien que sujete, tienen una ventaja porque van a conocer su propio tiempo. Si no, van a tener una información del tiempo de reacción de otros compañeros. Así que si los quieren hacer, y después el informe sí, el informe se puede hacer sobre uno de los compañeros, por supuesto, porque no se pueden mezclar. No pueden mezclar datos de distintos individuos. Tienen que trabajar con la estadística de un mismo evento repetido muchas veces, pero el evento tiene que ser el mismo, con el mismo observador, la misma persona. Pero ustedes pueden hacer la cuenta para ustedes para tener idea de cómo está su tiempo de reacción, comparado con lo que es de uno digamos, de normalidad. Si están por debajo, por encima. En general, la gente joven tiene siempre valores que están por debajo de lo que es la norma. Por lo menos en mi experiencia con gente, digamos, con alumnos muy jóvenes. Y lo otro es, a veces es una cualidad con la que uno nace. Hay jugadores que tienen tiempo de reacción fabuloso. Yo me imagino que Messi, porque el tiempo de reacción es un tiempo entre que el cerebro percibe el evento y reacciona. Y eso justamente es el tiempo de respuesta, porque ya es no solo interpretar, sino a su vez la parte motriz de enviar el mensaje. Bueno, es el famoso tiempo que es el crítico para las frenadas y es el tiempo de reacción de una persona el que se afecta con sustancias químicas o con el alcohol, y que es lo crítico, porque ese es el tiempo en que uno va a tomar decisiones desde el punto de vista ya muscular o mecánico. Entonces, en el informe que van a presentar y en el que le damos de base, está un poco el tratamiento de todo lo que afecta ese tiempo de reacción, como para tener una base. Por supuesto que los invitamos a que busquen, que hay informaciones muy buenas y mucho más específicas, que enriquezcan de la manera que a ustedes más les guste el informe. Yo vi publicado tiempos de reacciones de algunos jugadores, pero no es frente a un estímulo visual, es frente a un estímulo luminoso y creo que auditivo. Entonces no podemos incorporar esa información. Pero después les tengo una propuesta para escribirle a un jugador y pedirle que haga esta experiencia como nosotros y nos dé su tiempo de reacción. Así que después el que quiera me consulte y vamos a ver cómo hacemos para conocer el tiempo de reacción, por ejemplo, de Lionel Messi. Porque evidentemente es una persona que tiene un tiempo de reacción bastante optimizado, por lo menos por lo que uno ve en las jugadas, las respuestas que tiene. Así que podríamos por ahí como alumnos hacer un pedido formal de que reproduzca nuestra práctica. Tan elemental, pero es muy efectiva para dar el tiempo, ya la van a ver ustedes. Bueno, yo dejo este video y vamos a pasar al informe como para que sepan cómo lo van a ir armando. Bueno, acá lo hacemos un poquito otra vez, repetimos. A ver si es este. Bien, otra vez. Tiene la misma estructura, nada más que acá es un poco más lindo, porque ustedes pueden acá en la introducción buscar en internet, poner mucha información acerca de lo que es el tiempo de reacción, cosas que les interesen.
Después hay algunas preguntas como para que se vayan encaminando en qué información buscar, o por lo menos esta que es la que nosotros queremos que tengan. Ver si en esta medición de tiempos de reacción que hay hecho previo, cómo se suele hacer en medicina, a veces se hace cutánneamente, ya les dije, para conocer el estado neurológico de los pacientes. Si no encuentran eso, no importa. Lo que sí importa es qué especialidades laborales emplean el tiempo de reacción, qué función, si conocen qué función hay entre la intensidad del estímulo más fuerte y el tiempo de reacción, si hay alguna correlación entre que cuando el estímulo es grande, el tiempo es reducido, por ejemplo. Si depende de la edad. Y otra cosa que en cinemática es importante, ¿se acuerdan ustedes de la distancia de frenado? No sé si hicieron algún problema. Cuando aplican los frenos o están con cierta velocidad y desaceleran. Hay una distancia de frenado, y esa distancia de frenado depende del tiempo. Sí. Y ahí es lo crítico. En el caso de que ustedes sean conductores de un vehículo, ese tiempo está relacionado con toda la distancia que van a recorrer desde que vieron el evento, las circunstancias en que tienen que aplicar los frenos o acelerar, dependiendo. Es el tiempo en que ustedes van a tardar en reaccionar. Y eso en la parte cinemática conlleva a distancias de frenado, distancias. Por eso hay reglamentaciones de cuál es la distancia que debemos llevar respecto de otro vehículo cuando nos desplazamos en la misma línea, y que esa distancia depende de la velocidad. No solo de la velocidad, depende de la velocidad al cuadrado. Hay todo un reglamento, porque la distancia de frenado depende un poco también del cuadrado de la velocidad. No es proporcional. Yo no tengo que llevar, porque duplico la velocidad, no tengo que duplicar la distancia de frenado. Tengo que cuadruplicar, porque el factor de relación que hay es el cuadrado, no es lineal. Bueno, eso como para darles una idea de que acá en la introducción pueden escribir cosas relacionadas a estas preguntas. Es orientativo. Si ustedes quieren hacer una introducción sin tener en cuenta esto porque encontraron material más interesante, bienvenido, porque es justamente en la diversidad en que todos nos enriquecemos. Así que, pero les explicaba por lo menos qué debería estar en la introducción. Los materiales y métodos son claros porque ya se los expliqué y lo han visto, lo han visualizado. Y en la parte descriptiva, acá tenemos cómo tienen que hacer el proceso. Para los que vieron el video es más obvio. Y en la parte fíjense que les ponemos bien en rojo, que tienen que explicar qué es la caída libre. La caída libre hay condiciones iniciales, ¿se acuerdan? Pueden ser con velocidad inicial 0, con velocidad inicial distinta de 0, con espacio recorrido, etc. Ustedes tienen que ubicar para esta práctica si hay espacio inicial, si hay velocidad inicial. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que hacen eso, van a encontrar que el tiempo de reacción se reduce a... Se hacen todas las cuentas y van a demostrar esto, que el tiempo de reacción termina siendo el doble del espacio recorrido sobre la gravedad. Bien. Como van a trabajar con muchas medidas, van a tener de vuelta que hacer toda la parte estadística. El promedio, la varianza, la desviación estándar, el error asociado, el error relativo, el porcentual, y expresar el tiempo de reacción tiene un valor, pero está dentro de un intervalo de incerteza, o sea, está acompañado, puede caer dentro de este intervalo, que es la expresión más formal de una medición. Siempre hay que dar el valor y la incerteza. En la tabla más o menos es parecida a las otras si confeccionaron, sino que hay un modelo donde tienen que estar los datos, la frecuencia, hacer la multiplicación de F por T, la desviación, bueno, todas las cuentas que ya hicieron, acá están un poquito más exhibidas para también facilitarles las cosas. Y después las discusiones y conclusiones. Y acá sí que es importante todo lo que considere que enriquece la discusión porque encontraron algo, alguna información nueva que no es la que hasta ahora conversamos, será bienvenido. Porque el parámetro de la personalidad, bueno, que hay tiempo de reacción. Busquen, hay datos donde estos tiempos de reacción son tratados de otra forma. Y
si alguien quiere enriquecerlo con tipos de reacción que hay en la red, que ya han sido medidos sobre personas que hacen deportes o algo así, que también se admite. Y bueno, no sé, ¿alguna pregunta respecto a este laboratorio? Si hay alguna duda, en el aula está el video, para que ustedes más o menos miren si quieren. Pero hicimos un informe, digamos, hicimos una base del informe como para que se guíen bien. Tienen fecha hasta el 11 de septiembre para entregarlo, porque ya vieron que es una práctica que es sencilla. Otra vez, como dijimos, como me sugirió un alumno ayer, si van a subir todos al aula virtual, que el informe identifique el grupo. Laboratorio 3, o primero el grupo 18, laboratorio 3. Entonces para mí es mucho más fácil corregir, y en la calificación o en la devolución es mucho más sencillo. Si no, yo tengo que buscar uno por uno a los integrantes por apellido. Eso me lleva mucho tiempo. Así que, por favor, el informe siempre, grupo, número de grupo, que yo ya sé los constituyentes, y el número de laboratorio. Bueno. ¿Alguna pregunta? Ustedes van a encontrar todo lo que está acá, laboratorio, tiempo de reacción, esto, y le voy a bajar también, les voy a pasar los datos en el aula virtual. A ver si la tengo abierta. Sí, la tengo abierta, pero en la edición estoy editando las nuevos videos. Sí, estaba editando lo que estoy por subir. Me falta nomás, bueno. Ustedes van a encontrar el video en la parte de laboratorio. Cuando entran acá,